voy a hablar de la película de 1961, dirigida por Luis Buñuel, Viridiana. Es una película protagonizada por la actriz mexicana Silvia Pinal, Fernando Rey y Francisco Rabal, principalmente. Es un guión del propio Luis Buñuel y de Raúl Alejandro, basado libremente en una obra de Pérez de Galdós, Ailma, lo que se llama. Fotografía de José Fernández Aguayo. Es una película que la sinopsis principal sería la siguiente. Una novicia que está a punto de entrar en clausura, que es Silvia Pinal, recibe una carta de su tío, don Jaime, que vive en una hacienda retirada en el campo. En esta carta le dice que si pudiera ir a verla, a visitarla, aunque sea por última vez. Él sabe que ya se va a retirar y quiere verla por última vez. Este tío le ha estado enviando donaciones y le ha ayudado económicamente a su sobrina durante toda su estancia en el convento y antes. Por eso la Madre Superiora le viene a decir que se puede hacer este último favor, o por lo menos como agradecimiento, visitarle. Entonces, lo que vemos es que Viridiana llega a casa de su tío y allí su tío va a verle el gran parecido que tiene con Viridiana, con su esposa fallecida. El gran parecido que tiene. Y le pide que se puede quedar unos días allí con ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que vemos es que la belleza y el recuerdo que tiene por él, y además su tío tiene rasgos fetichistas porque todavía conserva el vestido de novia de su esposa, que según cuenta él, porque él tiene una muy buena relación, este don Jaime tiene una buena relación con una criada. Tiene una especie, digamos, de todos los sirvientes con la que tiene una mayor afinidad, digamos. Y cuenta que la noche de boda su tía murió. Entonces él guarda el vestido de novia y otros objetos más. El caso es que quisiera dejarle en herencia este tío a su sobrina la hacienda, la casa, y todos los terrenos y propiedades que la rodean. Que están, por cierto, está como muy abandonado todo. Entonces, lo que hace este don Jaime es preparar una especie de cena en la que lo que le va a hacer es que, en complicidad con su sirviente, que es una actriz que se llama, por cierto, Margarita Lozano, lo que va a hacer es que van a idear un plan, por decirlo así, para que a través de un sonífero que le va a poner en una taza a Viridiana, pues tenga un sueño lo más profundo y posible.
Entonces, cuando ya se ha dormido Viridiana, se la lleva al aposento de don Jaime, y una vez que la han vestido, la ha vestido con la ropa de su mujer, esta empieza a desnudarla, y llega un punto en que cuando creemos que va a abusar de ella y tal, desiste. Cuando ya la piensa un momento y desiste de lo que pensaba hacer, y se retira. La deja con el vestido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al día siguiente lo que le hace ver don Jaime a su sobrina es que la violó. Y entonces ante esta idea, lo que hace Viridiana es, lo que haría es, directamente creyendo que lo que entiende don Jaime es que con este plan que había ideado, creyendo que iba a poder retenerla. Pero el efecto que consiga es el contrario, porque Viridiana decide marcharse ya decididamente para proseguir su noviciado, y para entrar en el convento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que vemos como la Guardia Civil llega antes de que suba al autobús, y le dicen que su tío se ha suicidado, se ha ahorcado. Que por cierto, durante toda la película hay una de las niñas que están por ahí jugando, que es una niña que tiene unas aficiones bastante curiosas, porque lo que hace esta niña es, aparte de estar incordiando todo el rato a todo el mundo, lo que hace esta niña que también lo que hace es que les observa, los espía, y ve a su tío cómo ha vestido a Viridiana, y cómo la ha tenido en la cama, los ha espiado. Es una testigo de lo que ha ocurrido, hasta cierto punto, claro. Que luego tiene que ir, pero el caso es que luego es una de las primeras que también que la niña esta ve a don Jaime que se ha ahorcado. Bien, entonces lo que decía, se produce el efecto contrario, y ella se quiere ir, pero al ver lo que ha ocurrido, pues ella decide abandonar su proyecto, que era el de seguir y entrar en el convento de clausura, y ella lo que hace es abandonar esa vida, pero no deja de ser monja, pero no en el convento, sino que lo que va a dedicarse, digamos, a hacer una especie como de vida, para ayudar a los pobres, pero fuera de un convento. Entonces va a utilizar la casa, la va a utilizar como refugio, digamos, como albergue para todo tipo de mendigos, vagabundos y enfermos que va recogiendo ya por todos lados. A esta casa llega también un hijo ilegítimo, parece ser, de don Jaime, que es Jorge, que es el personaje que lo interpreta Francisco Rabal, que tiene unas ideas muy diferentes a obviamente, a las de Viridiana. Cree que esa casa necesita mucho trabajo, que se puede sacar mucho beneficio de esa casa, haciendo reformas, obras, trabajando el campo para que pueda dar beneficios. Tiene unas ideas bastante diferentes, en el sentido de que ante la devoción de Viridiana y su piedad, compasión, o lo que quisiéramos decir respecto a cuál es el fin de su vida, que es ayudar a los pobres, mendigos, enfermos, etc. Este Jorge no es que no tenga nada contra eso, sino que ve el que está controlando, que también, como la hacienda también es heredero de esa hacienda, también está viendo cómo se está llenando de gente que en principio podría hacer, son gente mendiga, pero que al fin y al cabo son gente que están llenando y pueden causar muchísimos problemas. Y además él no tiene ni mucho menos el mismo proyecto y la misma idea de lo que supone llevar a cabo una hacienda, una casa. Bien, lo que ocurre es que lo que vamos a ver es que durante este hijo ilegítimo tiene también una relación también secreta con la que tenía mayor afinidad con don Jaime, que es la sirvienta esta. Y lo que vamos a ver es que, de hecho, hay una escena que efectivamente pues él la seduce, y
tienen relaciones sexuales por lo visto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues que esta Viridiana va a llenar su casa de mendigos, incluso hay alguno que es un leproso. Y lo que va a pasar es que, por resumir, que durante una ausencia de los, digamos, de los amos de la casa, o de Jorge y Viridiana y la sirvienta, porque también hay que decir que el resto de sirvientes han ido abandonando la casa porque los que han sido más sirvientes más fieles durante la época en la que estaba el señor don Jaime también han abandonado la casa porque están hartos ya de estos mendigos, del mal vivir y todo lo que provocan. Incluso han ido abandonando los mendigos, los sirvientes de la casa han ido abandonando y se han quedado cada vez menos. Entonces, en ausencia de Viridiana, Jorge, el señor Jorge y otros sirvientes, y la niña, y lo que van a organizar estos mendigos es una especie de fiesta o de cena y donde ellos van a empezar a hacer todo tipo de tropelías y desvaríos. Van a romperlo todo y van a destruirlo todo y van a crear un caos en esa casa impresionante. Que incluso que se va a cerrar con una famosa escena que estaría Buñuel, digamos, como haciendo una especie de figuradamente de la última cena de Leonardo, pero en lugar de ser los apóstoles y Jesús serían los mendigos enfermos y el que estaría al frente de la mesa sería un ciego. Uno de ellos los mendigos es un ciego. Y entonces hay una famosa escena que es una actriz que se llama Lola Gauss, que dice que le va a hacer una foto, y la foto consiste en que le piden que haga una foto, pero ellos no tienen ninguna cámara de foto, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque la foto va a consistir en que cuando están todos ya preparados va a levantarse la falda y en una especie de gag, digamos, totalmente obsceno, pues va figuradamente como si hicieran la foto. Ahí y todo el mundo irrumpe todos los que están allí van a irrumpir en carcajadas es decir, porque y además se queda fija la imagen. Es una especie de figuración de lo que sería la última cena de Leonardo da Vinci. Que esto evidentemente luego habrá que comentar algo al respecto. Esto causó cierto revuelo y cierto malestar en la Iglesia católica de la época. En fin, lo que va a ocurrir es que van a llegar luego aquí, tanto el señor Jorge como Viridiana y la sirvienta van a llegar ahí y van a ver lo que ha pasado. Que estos mendigos han roto todo y lo han destrozado todo y prácticamente incluso han utilizado el vestido de la antigua mujer de don Jaime y hay un momento que llegan allí y van a darle al señor Jorge, le dan un golpe y lo atan, y a Viridiana, uno de estos mendigos, va a intentar violarla y el único que le puede ayudar es el otro, que es un leproso, pero que solo le va a ayudar a si le dice dónde está el dinero guardado del señor Jorge. Se lo dice y le va a propinar una serie de golpes con lo primero que pilla a mano, este leproso, y va a evitar que violen a Viridiana. Bien, el caso que después de todo esto, la película va a acabar vemos escena de Viridiana, que es Silvia Pinal, que es una actriz mexicana, que personalmente, esto es una opinión personal que no tiene nada, que a la gente le puede importar poco, a mí me parece es una actriz bellísima, es una actriz guapísima, Silvia Pinal, me parece bellísima, que está en otras películas también, como la del El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel. Y también recuerdo ahora que hizo de una de las hizo también, recuerdo que en la película está también de Buñuel ¿cómo se llama? Simón del Desierto, y Silvia Pinal hace una aparición como si fuera una de las apariciones que hace el diablo en forma femenina, muy sinuosa y sinuante,
para atentar a Simón. Recuerdo esa escena. Y en esta película, Viridiana, también hay escenas también, que es una escena que es que ella, cuando se está desvistiendo, cuando llega antes de la casa y antes de que se cambie para ponerse la ropa de su tía, se va a poner la ropa y vamos a ver una escena también de una gran erotismo, que se está quitando las medias. Vemos a Viridiana como una escena que se está quitando las medias y que se va a poner el vestido de su tía. Es decir, una escena muy de un alto contenido erótico para la época. Para la época. Y encima siendo monja. Entonces, porque aquí esto es una cosa que también habría que decir. Que para acabar, antes de nada, que esto es una cosa que también lo que viene a decir una de las definiciones que Octavio Paz, el escritor mexicano, que tiene una definición que sería el erotismo, sería una especie como sería una especie de poesía de la sexualidad, aún así. El erotismo sería la poetización del sexo o de la sexualidad. El aspecto más poético de la sexualidad, el erotismo. Es una definición de Octavio Paz. Entonces, para acabar la sinopsis, ella, vemos la imagen de Viridiana, que ya se ha soltado el pelo, y se está acariciándolo, se está alisando los cabellos, porque ella evidentemente ya ha abandonado todo su propósito, y lo que va a tocar la puerta, aparte de donde vive el señor Jorge, para entrar ahí con él, y con la otra sirviente, que también está con él. Y él le va a invitar a que pase y la película va a acabar con los tres jugando al tute. Y va a repartir. Y dice... Y acaba la película con la frase de Jorge, el señor Jorge de Francisco Rabal, que viene a decir: siempre supe que íbamos a acabar jugando al tute. Y así acaba la película. Que por cierto, ahora, una cuestión que me viene ahora al recuerdo, que es que acaba de una forma muy similar a como acaba el apartamento, aunque en lugar de ser en el apartamento son dos, que acaban jugando a las cartas. Aquí son tres. Y acaba la película jugando a las cartas. Luego la temática no tiene nada que ver con película con otra, pero que hay un vídeo sobre esa película también. El caso que acaba la película, y esto es así como acaba la película. Esta película, uno de lo que más me suscita, una de las cuestiones que más cuestiones me puede suscitar para comentar, es algo que siempre ha estado muy, muy presente. Ha estado muy presente, pues seguramente desde que se entiende o conocemos el cristianismo. Entonces, el cristianismo está de fondo porque estamos hablando de una novicia, por lo tanto, y además alguien que va a ser monja de clausura. Pero aquí la cuestión de la piedad, la compasión, que aquí habría que hablar mucho al respecto, porque aquí lo que ocurre es que aquí estamos hablando de una piedad claramente desde el punto de vista, evidentemente, de la compasión cristiana. Todo el mundo sabe que Buñuel era un autor, era ateo, pero lo cual no quiere decir que en sus películas hay muchas referencias religiosas y cristianas, por supuesto. Mucho simbolismo cristiano, aparte de las cuestiones oníricas que siempre están en su cine y el simbolismo que les acompaña. Porque como puede ser de otra forma, pues una persona que se ha criado en una cultura cristiana, porque aunque él en España y luego en México, y en Francia también, aunque menos, también, pero son países evidentemente, sobre todo y México y España, de tradición católica, cristiana católica. Entonces, como no puede ser de otra forma, por muy ateo que sea uno, pues evidentemente uno ha crecido en un determinado lugar, una situación geográfica donde hay una serie de tradiciones que han podido desarrollarse de una forma u otra o tienen la fuerza que puedan tener actualmente o tuvieron. Entonces, esta película, por la piedad y la compasión de una persona que es Viridiana, que al final podríamos decir que acaba como desencantada.
Porque aquí lo que se suscita una cuestión que es clave, que esto, pues, que luego se podía trasladar a la cuestión de la ética o la moral, porque aquí sería una moral cristiana. La ética, lo que tenemos por ética, había ética cristiana, pero también hay una especie de ética que no tiene por qué subsumirse a cuestiones digamos, de pautas, una ética que estaría, digamos, entre comillas, al margen de una moral cristiana. Que puede ser una ética que podría ser de los estoicos o Spinoza, etc. Entonces, compasión. La compasión, ¿qué sería? Sería compadecer, sentir o hacer ver como que uno padece o sufre con, con otro, con otros, con el otro. Este padecer o compadecer podría tener una versión que sería lo que sería la conmiseración o la lástima, que ya tendría un componente, digamos, más bien, digamos, como de compasión, pero en el sentido más restringido de la palabra, de compadecer solo del mal que pudiera sufrir o ser uno víctima o una persona. Pero luego la compasión, que luego se podría, etimológicamente, lo que se entiende por empatía, porque simpatía sería compadecer de lo mismo, o sea, sentir o padecer lo mismo que otra persona, sería la simpatía. Y empatía sería, como bien entiendes, aunque la gente entiende por empatía solo, es una versión muy restringida, porque entiende por empatía solo lo que la gente entiende por empatía, lo que solo sería sentir, pero con otro. Pero claro, la antipatía también sentir o ponerse en el lugar del otro, pero para negarlo. Simpatía y antipatía. Pero aquí la empatía sería lo global, la gente suele reducir empatía a lo que entendemos por compasión, que sería lo global, que sería compadecer en conjunto. Pero claro, piedad sería la visión, una visión. Entonces una visión el caso de la piedad sería es una especie de, según Descartes sería una especie de tristeza acompañada de amor o de buena voluntad hacia aquellos a quien vemos o sufrir algún mal del que nosotros creemos o que no son merecedores. Esto lo dice Descartes en las pasiones del alma. Luego habría una definición también porque Spinoza tiene una versión muy restringida de lo que sería la compasión. Sería Spinoza la ética tiene una definición más restringida, porque de la compasión sería la tristeza acompañada de la idea de un mal que sucedió a otro al que imaginamos semejante a nosotros. La ética de la parte 3. Entonces, Descartes también tiene una definición y Adam Smith, el famoso economista, el padre, digamos, del liberalismo económico, que también, por cierto, era profesor de moral en Escocia, y tiene una obra que se llama Teoría de los sentimientos morales. Tiene una definición también de lo que sería, lo que entiende por es el afecto de la compasión, dice que no se haya provisto de él totalmente ni el mayor malhechor ni el más brutal violador de las leyes de una sociedad, lo cual no sé si puede ser, en este caso puede ser incluso comprensible, porque el hecho de que efectivamente no sé si sería demasiado decir, da a entender que cualquier persona, hasta la persona más
más horrible del mundo y más violenta podría estar provisto, el mayor asesino o criminal del mundo podría estar provisto, no está desprovisto de tener algún momento de compasión hacia el sufrimiento ajeno. Lo cual, como sabemos perfectamente, no es así, porque hay ejemplos de todo tipo, de gente que no tiene no han tenido ningún tipo de escrúpulo ni de miramiento ni mínimo compasión hacia el sufrimiento ajeno. Se han visto casos y se ven por todos lados. Pero en fin, aquí lo que ocurre es que la idea de la piedad se está viendo en este caso porque lo que se puede entender, o podríamos entender, es que la gente, dejándolo aparte, porque desde el punto de vista, aquí lo que se está viendo en esta película, es que el desengaño de una devota que va a ser monja y que va a dedicarse o quiere dedicarse a ayudar a los demás. Su proyecto era eso, pero se ha visto con una realidad que es que hay una serie de personas que creemos que pueden estar necesitadas de nuestra ayuda o compasión, pero no vamos a poder arreglar o podemos solucionar los problemas que están de base, que es que hay personas que están en una situación tan degradada, en unos casos involuntariamente y otros voluntariamente, porque aquí estamos hablando de una época muy diferente, donde hay personas que evidentemente personas sin acceso a la más mínima instrucción ni educación mínima ni escolarización. Por lo tanto, esta gente pues no han hecho más que vivir de la misericordia ajena y de las donaciones o de todas aquellas personas con las que se han ido juntando y mendigando. Porque hoy en día, claro, aunque existen evidentemente las congregaciones y las confesiones religiosas y las instituciones que las envuelven y que las hacen funcionar, que hay métodos y formas para que ayudar a los pobres, como se suele decir, o mendigos, o vagabundos, o gente que está necesitada, o gente de países que están en situaciones, digamos, de hambruna o de desamparo, o que pueden estar de más absoluta exclusión social y económica y desamparadas de cualquier tipo de, digamos, de protección de ningún tipo, ni jurídica, ni social, ni política. Porque hoy hay una cosa que le llaman desde hace muchos años, la llaman solidaridad, solidaridad, que por lo visto es una idea que puso en funcionamiento un tal Pierre Leroux, que con el fin de dejar atrás, o por lo menos de dejar al margen la idea de fraternidad de la Revolución Francesa. Uno de los lemas principales de la Revolución Francesa, la fraternidad, porque por el componente que tiene de fraternidad sonaba muy clerical y a mucha confusión, sonaba a lo católico, y entonces se le inventó lo de la solidaridad, que es un concepto que luego ya posteriormente ha tenido un éxito tremendo y rotundo por todos lados. No hay cosa o evento en el que no se diga, o directa o indirectamente, que se va a hacer ese evento se va a realizar para causas benéficas o solidarias, para gente de otros países, hambruna, gente que está sufriendo exclusión, o gente que están exiliadas, o que viven, digamos, o refugiados, o lo que fuera, para hacer donaciones, o se han hecho para causas solidarias. Se entiende cualquier evento para que recaudar fondos para
en investigación, por ejemplo, de enfermedades pues, de todo tipo, o para recaudar fondos para algún proyecto que sea. Entonces hoy en día es muy raro, ya no solo eventos, sino incluso muchísimos productos del mercado que están, digamos, están avalados o estarían acompañados de ideas, estos productos de que esto puede ser útil para, para una causa benéfica a la que fuera. Pero claro, esta idea es muy confusa. La idea de solidaridad es muy confusa porque lo que se da a entender es que solidaridad sería que todo el mundo sería solidario entre sí. Lo cual es muy difícil porque y muy contradictorio porque supondría que cómo puede ser todo el mundo solidario entre sí, porque entonces si fuera solidario ante qué situaciones pudieran estar todo el mundo reunidos en un todo contra el cual ese todo tendrían que luchar, porque esas partes de ese todo serían precisamente las partes que estarían haciendo o estarían provocando que la formación de esos actos o esa solidaridad, porque lo que están haciendo es que esa solidaridad estaría hecha con el fin del proyecto de vencer o combatir los males, ya sean de proyectos u operaciones de seres humanos o de culturas o pueblos, o que al mismo tiempo estos seres humanos, si no estuvieran en proyectos, también podría ser que se unirían porque hubiera una causa, que es el caso de una enfermedad, que evidentemente ahí estaría todo el mundo expuesto. Cualquier ser humano estaría expuesto y podría ser víctima de esa enfermedad cualquier ser humano. Pero claro, aún así todo, también podría haber que otros humanos estarían entorpeciendo u obstaculizando estos proyectos para hallar una vacuna o poder recaudar para hacer un fondo para una investigación, porque habría una serie de otros humanos que estarían impidiendo directa o indirectamente estos proyectos, ya sea por faltas de interés o desconocimiento o porque estarían enfocados en otros ámbitos. Es decir, la idea de solidaridad estaría suponiendo que habría un todo, que sean los seres humanos, estarían unidos para combatir a algo. Pero esta idea es metafísica por el sentido de que este todo contra el que combate, este todo unido contra algo que combaten, pues es metafísico porque esa sustancia que supuestamente sería la que llevaría la bandera, que sería la solidaridad así en sentido metafísico, que estaría sustantivada, esa idea es metafísica porque no tendría operatividad. Es decir, para que tuviera un mínimo de operatividad la idea de solidaridad, que además por lo visto viene del ámbito jurídico, es que una persona o dos personas o un grupo de personas o dos personas o más grupos de personas o dos o más se habrían unido o se unirían para combatir o para oponerse a terceros, grupos, personas o con lo que fuera. Ahí sí que podríamos más o menos entender por dónde podríamos tirar. Entonces, solidaridad sería la transposición de lo que en el ámbito religioso cristiano católico sería lo que se llama piedad, compasión, misericordia, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Se ve en el ámbito de la película, lo que se enfoca es la decepción o la frustración de una persona que cree que o entiende que su vida está dedicada a la ayuda de los más menesterosos y desarrapados y del mundo, mendigos, vagabundos, enfermos, etc. Pero al ver y comprobar que ese proyecto ha quedado completamente derrumbado por una realidad que es la de suponer que hay una serie de todo el mundo serían en este conjunto de personas, mendigos, etcétera, vagabundos, todo el mundo sería merecedor o podría ser merecedor de la compasión de un ser humano. Pero como se puede ver, y además esto es una cosa que se puede ver en cualquier ámbito de la vida, hay muchas personas a las que se le puede ofrecer una ayuda y además ahí está la cuestión.
es ayuda desde el punto de vista de spinosiano y en algunos estoicos, como Séneca, que recuerdo ahora, o el otro Epícteto, porque Marco Aurelio es más amplio en ese aspecto. La visión sería spinozista es que lo que podría hacer de la compasión a los seres humanos podría hacerles flaquear o hacerles débiles o debilitar su alma o su espíritu. Es decir, que para los estoicos, o para que es un poco la idea también, y lo que ocurriría es que sería una flaqueza del ánimo, la compasión. Pero al mismo tiempo ellos creen que eso no sería óbice o eso no eliminaría el hecho de que a todo ser humano habría que ayudar o compadecerse. O incluso sería la propia condolencia, que tendría un cariz. La condolencia sería un cariz bastante fúnebre por el hecho de que la condolencia sería alguien que está en una situación terminal o de alguna familiar que ha perdido a un familiar, y tendría una compasión, la condolencia sería algo lúgubre o fúnebre, porque supondría compadecerse de alguien que en este caso es de alguien que ha perdido un familiar o un ser querido. Pero luego estaría el consuelo. El consuelo sí que no podría estar, según para los estoicos sería flaqueza del ánimo. Y para Spinoza también. Pero no hay que perder de vista que ayudar a una persona, incluso consolarle, no sería perder de vista el hecho de que esa persona pudiera tener, al aplicar o enfocar su ayuda o consolar a alguien que lo pudiera necesitar, desde el punto de vista de los estoicos o de Spinoza, que entiende que eso flaqueza de ánimo no tiene por qué necesariamente suponer que flaquee el ánimo o el espíritu de una persona, porque el propio consuelo para muchas personas podría servir muchísimo. El consuelo, en muchos aspectos, de hecho lo vemos en muchas situaciones de todo tipo, de algún tipo de tragedia, de accidente, o de atentado de gente, la propia consuelo, que esto lo vemos sin ningún matiz, digamos, peyorativo, lo vemos en los propios psicólogos, que lo primero que hacen cuando hay algún tipo de tragedia o un ataque terrorista o lo que fuera, una de las primeras cosas que vemos en un psicólogo es arropar, consolar a la víctima o al que ha sufrido una tragedia, o está en una situación, digamos, de shock traumático, o está en una situación, digamos, de abismo emocional, o completamente está con un ataque de ansiedad o lo que fuera. Es una de las primeras cosas, que se pueden ver o apreciar que realizan los psicólogos que están digamos, en situaciones de urgencia o de emergencia de alguna tragedia. Entonces, ¿a dónde iba a parar? Que en el caso de Viridiana, que ocurre que ayudar a ciertas personas, lo ético sería, como lo he dicho en muchos vídeos, es las leyes y normas que estarían aplicadas en este caso a los individuos. Serían unas normas en sentido distributivo a cada uno de los individuos, porque es el cuerpo, es la perseverancia o la consistencia, la integridad de lo que supone el cuerpo de un ser humano, en este caso, la perseverancia y persistencia del cuerpo de un ser humano. Cuando va aplicada hacia uno mismo le llamamos firmeza, y cuando se aplica a los demás, generosidad. Las leyes morales
serían aquellas normas que van aplicadas para la conservación o perseverancia o integridad de grupos sociales, de personas, clanes, tribus, lo que fuera, familia, cuando van aplicadas hacia la perseverancia, serían generosas hacia de esos grupos. Y cuando serían dirigidas hacia el propio grupo, sería la firmeza de ese grupo. Y luego estarían las leyes o normas que son políticas, que tendrían que ver con la consistencia, la perseverancia y la conservación, digamos, del Estado. Lo que Aristóteles llamaba la autaxia. La autaxia. Entonces, aquí se confunden dos planos, o se podrían confundir. Desde el punto de vista, vemos hoy en día que se confunden en el plano de lo que sería una ética o una moral católica, que es amparar o asistir a gente desvalida o desprotegida, desamparada, para que pudieran tener un mínimo de posibilidad de seguir subsistiendo, pero desde el punto de vista de una moral cristiana, el fin sería, ¿cuál estaría de fondo? Ese bien estaría avalado por un bien superior, una buena voluntad que estaría avalada por un bien superior, que lo excedería todo, que es un bien superior, en este caso sería Dios. Y en este caso concreto de la película sería un Dios que sería católico, que se había hecho presente a través de, se habría hecho presente ya no solo por la encarnación en Jesús y su evangelio y sus sucesores y sus divulgadores, por decirlo así, y los que extendieron su doctrina, sino una institución que se llama Iglesia Católica poderosísima, que todavía subsiste y que tiene más de 2000 años de antigüedad, que sería la que habría configurado de aquella forma. No vamos a entrar ahora a discutir si manipulando o no manipulando, tergiversando, porque aquí ha habido muchos concilios, los concilios de Éfeso, de Nicea, de Tesalónica, donde ahí se han omitido o se han añadido o se podían haber añadido escritos que le favorecieran en su momento a un emperadores o los padres de la Iglesia, a los padres de la Iglesia del momento. Entonces, aquí subsistirían una serie de cuestiones, porque aquí sería la Iglesia Católica la que sería, digamos, la garantía de ese objetivo, que es, como tendría como objetivo, que de hecho lo sigue diciendo hoy en día, porque ha habido papas que no, pero el papa que hay ahora, el León XIV, y el anterior papa Francisco, sobre todo, y ha habido otros anteriores también, Juan 23, que recuerdo ahora, y otros más, que es dar una visión de la Iglesia como fin exclusivo es los pobres. La Iglesia tiene como fin, digamos, asistir a los pobres. Eso sería según la interpretación de este papa y de anterior y de algunos otros más. Pero eso es una cuestión ya muy discutible, porque habría otros papas, incluso habría otras. El debate sería muy profundo, porque no se entiende por qué la Iglesia tiene como fin la pobreza. Aunque lo podrían decir algún papa, sería muy cuestionable. Lo cual no quiere decir que la ayuda y el amparo de los pobres está allí, pero no como fin único y exclusivo, que es lo que pareciera que sería para los fines que para lo que está la Iglesia Católica. Que eso se ve incluso cuando hay guerras, se ve como enseguida el Papa el primero que sale a decir que está en contra de la guerra, la que fuera. La guerra, la pobreza, y que es una de las cosas que serían para los que la Iglesia Católica tendría como fin exclusivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, del catolicismo, de la Iglesia Católica o del cristianismo en general, sería una ética, en este caso, que es la piedad, el amparo, para de esa forma ganarte, en este caso, una posición
posterior a la muerte, o la siguiente vida, que sería en este caso sería la auténtica vida, que sería la vida en los cielos, dicho así muy genéricamente. Es decir, que aquí el propósito de fondo estaría ayudar a los pobres, porque Dios sería amor, y el amor, que esto está hasta incluso en Kant, en el amor va implícito, estaría implícito la propia compasión. Y no se podría amar, o no habría amor, o no podría haberse un amor verdadero si no viniera acompañado de la compasión. Lo dice Kant en la metafísica de las costumbres, y también lo dice porque viene a decir que un amor verdadero y puro no sería tal si no también fuera acompañado de la compasión. Es decir, aunque Kant no es católico, viene de una tradición de lo que entienden que sería una tradición protestante, que es el pietismo. Y hay unos textos, y aunque él se quiso desmarcar, tiene algunos textos como sobre la religión, como viniendo a decir que habría una especie de ámbito o de campo en el que no podría entrar, o no entra la cuestión religiosa. No entraría o no podía entrar. Porque estaría habría una moral que tocan, que sería una moral por la propia razón, la propia razón humana llevaría incorporada la moral, que estaría, digamos, que sería el reino de la libertad, el caso de Kant. Es decir, la propia razón práctica llevaría inmersa la propia moralidad. Pero en fin, lo que quiero decir es que aunque comenta esto de la compasión y el amor, pero Kant está en otra, porque lo de la viridiana es una confesión católica. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que viene a decir el pesimismo podríamos decir, estaría pesimismo de Buñuel. Sería un pesimismo de aquella manera. En el sentido de que todos los proyectos y objetivos y planes que podemos llevar o queremos llevar a cabo en este caso para ayudar a los pobres, porque los vemos dignos de compasión. Porque lo que se vendría a decir, una de las visiones que podría decirse es que nos compadecemos de ciertas personas porque creemos que el mal que padecen no se lo merecen, o no se lo merecerían. Y entonces habría que hacer algo para aliviar, o por lo menos para reparar ese mal o ese daño que pudieran sufrir. La película, ¿qué incide? Pues que incide en un acto, digamos, que sería de pesimismo, que es que ayudar a ese fin, que sería ayudar a las personas que lo necesitan, pues no tendrían ningún... sería un fin, digamos, completamente inútil o en el sentido amplio de la palabra, porque no es un fin un objetivo que al final no tiene ninguna base, porque sería ayudar a alguien, pero con las consecuencias que eso trae. Que hay personas, o pudiera haber personas que no tienen la disposición ni tienen de poder estar en disposición de, digamos, o la cultura, la educación, o un mínimo de entendimiento, que es decir, la propia persona serían incapaces de ni entre ellos mismos, estas personas, mendigos, desarrapados, digamos, personas que están al margen y en la más absoluta pobreza y la indigencia, entre ellos mismos no cabría. Lo que viene a decir la película es que entre ellos mismos no cabe, porque lo vemos en muchas escenas. Entre ellos, como hay una escena de agresiones entre ellos, e incluso en la película hay una escena en la que los propios mendigos discriminan y apartan de la cena a uno de ellos, que es el que parece que tenga la lepra, porque lo tienen como un apestado, lo dejan aparte, no quieren que los propios mendigos no quieren que se sienta a la mesa con ellos, porque les da asco. Les da asco el que se sienta a la mesa con ellos, el leproso, y lo tienen apartado de la mesa, en otra mesa aparte. Y hay una que le da la comida, se la da, y este leproso se lo agradece. Pero ya estamos viendo como entre los propios mendigos hay unas fricciones y unos comportamientos antiéticos, o desde luego nada piadosos o compasivos,
que es lo que se estaba viniendo a decir en la película. Y en el caso de la monja lo puede comprobar fehacientemente porque en sus propias carnes y vio, o pudo ver cómo estuvieron a punto de incluso de violarla. Aunque luego, y además se evitó el asunto, se evitó porque otro mendigo la ayudó, pero claro, la ayudó porque le engañó bueno, le engañó, porque le supo convencer el otro, el señor Forrester le supo convencer y para que le ayudara. Es decir, la propia frustración de la bronca, por decirlo así, de que esos objetivos o fines no habrían o no podrían o se habrían visto topados con, con la realidad más, más prosaica y más desagradable. Que a veces nuestros fines y proyectos, los más piadosos, compasivos y bien intencionados del mundo, pues pueden toparse con una realidad y pueden ver que se vayan a ir se vayan a ir por el desagüe de la forma más triste y desagradable posible. Entonces aquí lo que quiero decir es que habría una ética que sería, pero claro, la ética que hoy en día que vemos en las televisiones y en las películas y en los programas de televisión y en los proyectos y los programas de los políticos y ayuntamientos y de todos los sitios. ¿Se entiende? Ayudar a alguien cuando está desvalido. Hay personas que evidentemente cuando tú ves a alguien que está necesitado, pues habría una razón que sería la razón en el sentido ético de por generosidad tú pudieras ayudar a alguien a que pudiera mantener su integridad, su consistencia biológica y física. Y de esa forma, claro, porque si no hay unos mínimos para que una persona pueda mantener, unos mínimos, digamos, para pueda mantener en marcha su metabolismo y sus procesos energéticos a través de la alimentación, la respiración, los procesos, digamos, metabólicos, una persona necesitaría unos medios, que en este caso sería la alimentación, para que uno pudiera ir y seguir con su vida, unos mínimos, y a partir de ahí, pues evidentemente, pues una persona podrá desarrollarse de una forma o de otra. Hay causas y instituciones políticas que es lo que se encargarían de que para que una sociedad política no se derrumbara, pues tiene que tener unos mínimos de que su población pueda mantenerse y esa sociedad política pueda seguir adelante, que es la institución de organismos que se llaman de salud, como son centros de salud, hospitales, porque como es lógico, una sociedad política en la que abandonase a su población al más absoluto desamparo, pues no tendría o no tendría apenas capacidad para poder sobrevivir esa propia sociedad política si sus propios miembros fueran cada vez desapareciendo o vivieran en la más absoluta indigencia. Esto se ha visto en otras épocas, se ha comprobado más cuando había gobernantes que evidentemente solo veían su bien personal en detrimento del sufrimiento ajeno. Y esto creo que era una frase que decía, acuñada por lo de la felicidad, que es otro tema también interesantísimo e importantísimo, que tiene parte de vinculación con esto que estamos hablando, de personas que ya no estarían en situación de indigencia o desamparo o de pobreza, sino que si no lo estuvieran, aquí las personas también merecerían o habría que impulsar o desarrollar proyectos o programas para que las personas pudieran encauzar o tener lo que se entiende una vida lo más cercana posible de lo que entienden por felicidad. Que se entendería por felicidad, que es un tema, una idea que es también fundamental, que es una idea que la inventó el filósofo, que es una idea que inventó Aristóteles. La idea la inventó Aristóteles.
En el libro 10 se puede ver en el libro 10, en el libro 10 y en el 8 creo, de la Ética Nicómaco. Ahí está desarrollada la idea de felicidad. Y no voy a comentar ahora la conclusión a la que llegó Aristóteles. Pero la idea de felicidad en sentido filosófico la inventó, digamos, Aristóteles. Es una idea potentísima que luego no ha habido filósofo y no ha habido estadista, y no ha habido político, historiador o escritor que no lo haya utilizado, ya sea para encumbrarla o ya sea para desdeñarla o ningunearla directamente. El caso es que es una idea que es muy potente. Que incluso hay ciertos países que la tienen como que la tienen en su propia constitución, que es los Estados Unidos de América. La tienen esa idea, la tienen bien tipificada en su constitución, que viene a decir un poco que todo ciudadano tiene derecho a la persecución de la felicidad, viene a decir la constitución de los Estados Unidos de América. Porque entonces ya no sería, estamos en una cuestión ya de personas que estuvieran en situación de pobreza o de desamparo o de exclusión social, de económica, y higiénica, etcétera, sino que ya los que no estuvieran en ese caso habría también impulsar algo más allá de todo eso, que sería una vida lo más feliz o digna o en dignidad afín a la felicidad. Que cuanto más felicidad tuvieran esas personas, o sería ese el fin, que esas personas pudieran tener una cercanía, digamos, o tuvieran la oportunidad de acceder a la felicidad, dicho así, en sentido, como yo no entiendo o se puede entender, dicho así, para mí sería metafísico. Es una idea metafísica, es decir, hacia la felicidad en abstracto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mucha gente, que lo vemos, entienden o hay una confusión tremenda en cuanto a la idea de que parece como que la bondad, hay mucha gente que entiende la bondad como una especie de inclinación, un afecto, digamos, de que las personas, digamos, en un momento ven a alguien y por el hecho de aparentar o querer aparentar que eres una persona implicada o que no eres una persona inhumana o que tienes un mínimo de sentimiento o de afecto hacia el mal o el sufrimiento ajeno, y donas a alguien, le das una moneda, le das un bocadillo a alguien, o dices, estás en televisión o estás en casa y comentas, pobrecito o pobrecito esas personas que están sufriendo. O es decir, es muy difícil a veces, y otras veces se puede ver, si la confusión es tan grande que puede verse, la confusión es tan grande que se puede difuminar, porque al final estaría confusa la idea en el sentido de que hay gente que simplemente de cara a la galería, impostadamente, de forma completamente antinatural, forzada, estarían a hacer ver que esas personas que solo viven para sí mismos, porque de hecho, el hecho, por ejemplo, que estoy tosiendo porque estoy fumando todo el día, alguien me ha hecho el comentario, yo no he hecho nada en la vida ni lo voy a hacer, no tengo ningún tipo de proyecto en la vida, pero por lo menos me han dicho que si toso es porque fumo. Conclusión, la gente, si toso, es para que llame la atención. El otro, que es que me duele esto, me duele lo otro. Entonces, como estoy así, pues la gente que se apiade de mí, se compadezca de mí. Fórmulas muy ridículas, muy zafias, muy burdas de llamar la atención. Pero claro, estamos en otra historia. Cuando una persona está necesitada en una situación de desamparo o de pobreza, que se puede ver, uno puede tener la implicación mínima, porque la propia razón te lo exige, no impostada, de asistir a esa persona. Pero derivar luego que de ese acto que hacemos o podemos hacer una especie de gratificación ulterior de esa persona hacia nosotros por la ayuda que le hemos prestado,
¿Qué es lo que ocurre? Lo veo todos los días. Personas que creen en una idea completamente confusa y oscura de lo que es la bondad, que es que uno cree que uno tiene que hacer el bien porque de alguna forma te lo van a recompensar. Tú ayudas a alguien independientemente de que esa persona que estaría haciendo el bien, al mismo tiempo estaría causando una cantidad de males diarios con sus operaciones directamente, porque en algunos casos puede ser por ignorancia, que es grave, pero en algunos casos no por ignorancia, sino con total conocimiento, estarían haciendo el mal a muchas personas, hacer un mal vivir a su alrededor. Por un lado dirían, les estoy ayudando, o creo que les ayudo, o puedo ayudar a alguien, pero al mismo tiempo esas mismas personas tienen un comportamiento completamente deleznable, horrible, causando un daño, unos impedimentos y obstaculizando, digamos, los proyectos vitales de otras personas, sistemáticamente. Pero estarían viendo o querían hacer ver de que esas personas estarían haciendo el bien a alguien, pero sería impostado, sería falso, sería puramente sería una escena falsa, un escenario el que quieren mostrar o quieren mostrar un personaje ficticio, falso. Es decir, hacer el bien o ser bondadoso, para algunas personas tienen tal confusión y oscuridad en su cabeza que creen, o el cerebro lo tienen tan destrozado y tan desprovisto de cualquier mínimo de distinción para clasificar, diferenciar conceptos, ideas, términos, que como ahora, pues, de otra forma, todo el mundo hemos ido incorporando o rechazando a lo largo de nuestra vida, con mayor o menor fortuna. Pero hay personas que tendrían tal nivel de confusión que pensarían de una forma completamente artificiosa y completamente superficial, mejor dicho, que la bondad sería, yo veo a una persona que está desamparada y digo, pobrecito. Así, que esto también es una idea, creo que es de Marcel Proust, que lo viene a decir, que es fácil compadecerse de aquella persona que no conocemos. No creo que sea muy cierto en algunos casos, puede serlo, pero vemos que yo creo que no es cierto, pero bueno. Y entonces, esas mismas personas creen que el acto bondadoso es que yo me compadezco porque creo que alguien, pero claro, esas mismas personas que supuestamente creen que están haciendo un acto bondadoso, que es asistir a alguien que está impedido o está necesitado porque se ve esté privado de algún tipo de margen para operar o para hacer cosas, está enfermo uno, y uno se puede prestar. ¿Por qué lo haces? Lo haces por la cuestión que decía antes, por generosidad. Pero esa falta o esa ingratitud que recibiera, que esto me recuerda, por cierto, que en un pasaje de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, cuando una de los personajes, Lisa, creo que se llama Lisa, que al estar es el sacerdote ortodoxo al que acuden, le cuenta que ella habría pensado que una forma de amor sería ayudar al prójimo, en el sentido amplio de la palabra, ser bondadoso, ayudar, pero que lo que le habría echado para atrás a esta persona, lo cuenta en el Dostoyevsky, a través de un personaje, que lo que le habría echado atrás para hacer el bien a esta persona, por lo tanto, no ser producto o no tener amor hacia los demás, es que el temor que tenía o tuviera para la ingratitud. Es decir, este personaje dice que no habría hecho, o lo que le había frenado el hacer el bien o tener amor hacia los demás, es el temor a la ingratitud que pudiera sufrir. Y el estar exorcismo le viene a decir que sabiendo esto saber esto ya sería una parte importante a partir de la cual podría seguir y continuar, darse cuenta de esto. Pero lo que quiero decir, que mucha gente que piensa que el acto bondadoso, ético o piadoso, ves a alguien que está necesitado y tú crees que
como una especie como de clemencia. Esto sería, ya no sería piedad o sería ética, sería una especie como de clemencia, de, como de, sí, de conmiseración o de lástima. Es decir, tú entiendes, tienes un sentimiento de lástima y crees que lo vas a reparar, ese sentimiento de lástima, donando, ayudando a alguien. Pero eso sería, desde el punto de vista ético, desde luego, de la ética de Kant, desde luego, rechazable. Porque la buena voluntad no puede estar condicionada o supeditada a estaría a las inclinaciones. O, no, desde el punto de vista kantiano. Pero desde el punto de vista cristiano sí se puede entender. Que evidentemente hacer el bien, compadecerse, porque son los desvalidos, que al fin y al cabo pues somos todos, digamos, somos hermanos en cuanto que somos todos hijos de Dios. Y entonces serían desvalidos y habría una causa ahí, o podría estar, que es hacerles el bien, pero claro, personas que no tienen ningún tipo de fe, o al menos si lo tienen como confuso y está lleno de contradicciones, porque hablan de espiritualidad, personas que hablan de espiritualidad, pero no sabemos, hablan de espiritualidad, pero según parece mezclan las cuestiones que tienen que ver con hechizos, cuestiones que tienen que ver con conjuros, o piensan que poner una vela, eso es mucho más religioso que el acto o la fe en una confesión, como es por ejemplo la Iglesia Católica o el catolicismo, que al menos, nos guste o no, tiene unos parámetros y tiene unos cauces por donde tiramos, unas normas que pueden variar o no, pero más o menos estaría más o menos, y además tiene una teología, nos guste o no, tiene una teología muy potente, y la ha tenido, a pesar de que ahora la quieran desprestigiar, que evidentemente no estamos hablando de aquí de cuestiones de superstición banal y ridícula. Luego, si tenemos que atacar a la Iglesia Católica para poner y abrazar supersticiones que no tienen ni pie ni cabeza, completamente ridículas, pues evidentemente apagámonos. ¿Qué es lo que hace esta gente? Mucha gente que lo veo. Es decir, al final todo es decir, que si yo hago algo, lo hago completamente condicionado a la supuesta gratitud, agradecimiento que pudiera recibir de esa persona a la que yo le hago o supuestamente le estoy haciendo un bien. Independientemente de que todo el mal que le haga a esa misma persona, todo el mal que le pudiera hacer o le pudiera estar haciendo, sobrepasa con creces el supuesto bien que le puedes hacer. Pero limitadamente, interesadamente, esa persona solo quisiera ver que le ha hecho un bien, pero no quiere ver o se negaría a ver todo el mal, un mal entre comillas dicho muy abstractamente, porque el mal habría también que hablar muy al respecto, porque hay gente que tendría tal capacidad para hacer el mal que sí, efectivamente sería muy peligrosa, y entonces su ámbito de acción solo sería el ámbito doméstico. Yo conozco a personas que tienen el único fin que tienen en la vida es atraer la atención de la forma más ridícula posible para que te hagan caso, y la pregunta es, no has hecho nada, no has cocinado a nadie, no has estado personas que no han estado 40 años cocinando a nadie, no han estado trayendo hijos al mundo, no han estado educando hijos de aquella manera como han podido, no han inventado, no han descubierto una vacuna, no han descubierto una ley que podría ser útil para que pudieran desarrollarse mecanismos, tecnologías, para que unas sociedades pudieran desarrollarse, una vacuna, las leyes de termodinámica, leyes de la física, de la química, que hayan podido construir o hayan hecho que podamos tener una idea o una concepción del mundo más ajustada a la realidad, que se haya podido apartar de esa forma, o se hayan podido apartar cuestiones supersticiosas, ridículas, avances científicos, personas que han compuesto una sinfonía que ha podido ser útil a muchas personas, una obra de teatro, autores que han escrito una novela, personas que han hecho una canción que a mucha gente les haya podido ayudar en momentos difíciles de su vida. Es decir, gente que se dedican a plantar árboles, en fin, a cuidar, digamos, de nuestro entorno más inmediato,
de nuestro ecosistema más inmediato, por lo menos lo que está al alcance de nuestra mano. Es decir, todas aquellas personas que tienen o han hecho o tendrían como objetivo hacer algo que fuera útil o pudiera ser útil, o por lo menos que pudiera uno ser recordado por haber hecho algo útil de alguna forma, porque esto habría que también, es otro tema que evidentemente, de hecho que genéricamente habría también muchos matices, pero se entiende por dónde voy. Pero lo que no tiene ningún sentido es que hay personas que quieren y están todo el día tratando de acaparar la atención de la forma más ridícula, zafia y burda posible. No se dan cuenta del ridículo que hacen, sin embargo, mantienen, persisten y son contumaces en lo ridículo y en lo absurdo, y en el absurdo de su comportamiento, contumaces en el absurdo, y además personas que no se privan de ningún tipo de vicios de los más horribles, deleznables humanos, porque hay vicios, hay otro tipo de vicios, entre comillas, que pudieran generar también problemas graves, pero en su principio, en su fin, podrían generar mal. Pero hay vicios que en principio pues no tienen por qué ser malos para nadie, incluso para el mundo mismo. Pero hay otro tipo de vicios que son horribles, deleznables, que además no aportan nada más que dolor, sufrimiento a uno mismo y a los demás. Es decir, personas que no hacen ni van a hacer nada, buscan el mayor y el más mínimo pretexto para acaparar la atención, no tienen ningún proyecto vital, ni lo van a tener, nada que satisfacer sus impulsos más bajos, no se han privado a lo largo de su vida de nada, no han conocido ni van a conocer lo que es la idea, lo que es el amor, porque el amor supone, como se puede entender, para no liarse y perderse, tener la constancia de la oposición, de lo que se nos opone, porque aquellos espacios o situaciones o ámbitos en las que podrían dificultarnos o impedirnos tener el sentimiento del amor o la emoción del amor hacia algo, hacia alguien. Ser conscientes de esas dificultades y limitaciones. Y por lo tanto, perseguir la persecución del amor estaría avalada a través del conocimiento de estas dificultades que podrían haber intermedias para la consecución del amor que siente uno hacia una persona o un grupo de personas o hacia una serie de cuestiones que estarían ahí. El amor dicho muy general, pero sobre todo el amor, digamos, de una persona hacia otras, o en algunos casos como religioso, que el amor de Dios estaría digamos, estaría de base para perseguir una vida de lo más, digamos, piadosa posible y compasiva. Entonces, gente que está haciendo aquí todo el día y viviendo de la forma más ridícula posible, que da vergüenza ajena, pero tú, como eres una persona que no tienes ningún fin ni proyecto de querer hacer que la gente se pueda sentir mala, porque sí, porque cuando una persona recibe cuando una persona es consciente de esta ignominia constante, de esta constante oprobio, esta constante difamación, constante calumnia, porque es evidente, es muy difícil, se ve en una situación que evidentemente ya no sabe realmente qué puede hacer, porque claro, aquí la cuestión lo que pide uno es que si una persona lo que tendría que hacer es, igual de su impostura, igual que se comporta de forma impostada, indulgente, comprensiva, zalamera, y se muestra súper atenta y súper servicial hacia los demás, de puerta para afuera, esa persona, lo que uno pediría es que, si es tan consciente y tiene el conocimiento de lo que hace, podría y debería de hacer o comportarse como mínimo con la misma impostura, zafiedad, con la misma impostura, indulgencia, comprensión hacia los que tiene dentro, hacia lo que tiene más o menos más cercanos.
Eso sería lo mínimo. Entonces, es decir, gente que no aporta absolutamente nada, ni lo va a aportar, nada más que atraer la atención de la forma más ridícula, que da vergüenza ajena, y además ese tipo de personas lo que están haciendo es, con su comportamiento, están obstaculizando los proyectos de otras personas que, sin tener ningún tipo de idea, ni ninguna idea religiosa ni teológica de fondo, como es en mi caso, sino cuestiones que tienen que ver de ética moral, pero afianzadas y que tengan un mínimo de recorrido para que en mi caso no se pueda desvirtuar. Es decir, en mi caso, personas que puedan tener objetivos en la vida para los cuales uno puede ser útil hacia los demás y hacia uno mismo. Porque evidentemente estamos en una situación que es que aquí todo el mundo lo que quiere es trabajar, es tener un trabajo para tener un sustento. La mayoría de la gente, trabajos que duran lo que duran y valen para lo que valen, mucha gente le puede valer, pero que esto sería otro tema, pero que al fin y al cabo la gente solo quiere es tener un medio de sustento lo más rápido posible para poder sufragar los gastos que tiene de alimento, de vivienda, de lo que fuera. Pero en muchísimos casos, la mayoría de la gente, por cierto, no tiene ningún tipo de proyecto más allá de lo más, digamos, cercano o perentorio que es la subsistencia más inmediata. Es decir, que aquí lo que habría es una serie de personas que su propia condición y su propia educación, como es el haberse abandonado a sí mismo, porque los medios que tenían les abrían. Hay casos donde hay personas, como el caso de la película Viridiana, donde otras situaciones, otra forma de vida, otra situación de países, en el caso de España, pero podría ser Italia o otro país, donde muchísima gente no tiene como ahora, o podría tener en los últimos 30, 40 años, el acceso a la escolarización o unos mínimos de seguridad social que llaman, de que la gente pudiera tener un acceso para un mínimo de poder tener, estar asistido para una enfermedad, o pudiera ser curada o una enfermedad o un dolor, lo que fuera. En épocas donde hay gente que no podía tener ese acceso, por lo tanto estaban en situación de mendicidad. Y los únicos que se ocupaban o se podían ocupar eran las instituciones religiosas, del caso de la Iglesia Católica, las iglesias, etcétera, que se dedicarían a ayudar a esto. Pero cuando aparecían estas instituciones, el poder de la Iglesia fuera cada vez perdiendo poder y peso, pero al mismo tiempo fueron apareciendo otro tipo de instituciones al margen, digamos, de la Iglesia, que lo que harían ver es que crear instituciones para la asistencia hacia gente que está en situaciones, digamos, de exclusión, de desamparo o de lo que fuera. Por lo tanto, ya habrían instituciones que estarían políticamente instauradas, implantadas para ocuparse de estas cuestiones. Pero aún así todo, habría otras instituciones como religiosas que todavía podrían seguir llevando a cabo este cometido. Es decir, que si tú haces un bien hacia alguien, si lo haces ayudando a pobres para hacer los que podría hacer salir de esa miseria, aunque haya un caso, o podría estar promovido por un fin que es el fin de la piedad o de la compasión cristiana, habría algo de fondo que te podría hacer moverse. Luego podrías tú verte, como el caso de la película de Viridiana, que se topa con una realidad. Y luego lo que habría que ver es que efectivamente, desde ese punto de vista, lo que habría que ver es que no tiene por qué, luego, cuando aparecen otras instituciones que podrían acabar desempeñar estas labores, esto sería una parte, digamos, a nivel, digamos, social, moral. Pero a nivel doméstico familiar se está viendo una cantidad de una degradación y una desintegración de unos mínimos de lo que es la convivencia familiar. Se está viendo sobre todo, ya a nivel social se ve, pero a nivel familiar cada vez se ve más. Hijos que tienen un comportamiento hacia sus padres horrible, delendable, con una falta de respeto constante y continua, eso se ve. Padres que, no se sabe muy bien para qué,
tienen como fines querer o volver a la infancia o a la adolescencia, que es una cosa que da vergüenza ajena. Entonces, para ganarse a sus hijos, quieren comportarse de forma lo más ridícula posible, y en algunos casos, lo que ya sus hijos ya están ya haciendo su vida, los padres, aquellos padres que tienen sus hijos ya haciendo su propia vida, y ya tienen que buscarse otras fórmulas, como la que ponerse la mujer señora, ponerse las mallas y las zapatillas de deporte, y me voy al gimnasio, me voy a pasear, y yo, por un lado, voy a ingerir el suplemento vitamínico. Por un lado me voy a cuidar, por un lado. Por el otro lado, al mismo tiempo, lo que voy a hacer es ponerme hasta arriba de alcohol, hasta arriba, así, pero de forma así constantemente, pero prácticamente sin mediar ni tiempo. Prácticamente es ipso facto. De un trago todo, sustancias cancerígenas, tabaco, problemas cardiovasculares, degradación, violencia. Es decir, lo más antiético o menos, es decir, personas que al mismo tiempo, por un lado, buscan la firmeza, en una mano llevan la firmeza como bandera, y en la otra mano llevan como bandera lo contrario de la firmeza. Esto es lo que tenemos hoy en día. Es una situación completamente ridícula y absurda, que esto va a ir en aumento, y yo no sé dónde va a llevar, pero aquí hay gente que ni va a hacer nada, ni lo va a hacer. Lo único que su fin en la vida es la degradación, la autodegradación personal, sin ningún tipo de proyecto de vida, nada más que intentar fastidiar o obstaculizar los proyectos que pudieran tener otras personas, o los fines que pudieran tener esas personas o grupos de personas.